El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía de San Andrés. Bueno, esa era la conmovedora despedida de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda. Casi no se va, y eso que hacía parte de ese grupo de intocables que seguían haciendo parte del Ejecutivo o de alguna empresa estatal que fuera importante para el gobierno, a pesar de ser funcionarios investigados o a pesar de ser funcionarios señalados por su clara incompetencia o no tener idoneidad para estar al frente de los cargos en los que estaban designados. Pues sí, Bonilla se va, y lo más interesante que dijo en esta despedida es que el presidente Petro sabía absolutamente todo lo que él hacía en su cargo. Recordemos que en algún momento dado Olmedo López dijo que la UNGRED, es decir, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, estaba al mando de lo que decía el ministro Bonilla. Entonces, si el ministro dice que el presidente lo sabía todo, entonces el presidente sabía que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo pues era la institución más fácil para mover una cantidad de recursos. Entonces, nada raro que lo primero que hizo el gobierno Petro fue querer decretar ese estado de emergencia económica en La Guajira, y allí empezó todo este entramado de corrupción que aparentemente sí conocía el presidente. Entonces recordemos que desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo se usaron unos dineros que eran destinados para la compra de los carrotanques, que ahora sí, dice Carlos Carrillo, que ahora sí los van a utilizar en La Guajira. Pues allí hubo un sobreprecio y este dinero fue destinado, según el testimonio de Olmedo López y de Sneider Pinilla, para la compra de conciencias, para la compra del señor Name y del señor Andrés Calle, para que se aprobaran las reformas que estaban siendo tramitadas en el Congreso y que eran de origen del Ejecutivo. Entonces, si la UNGRED estaba al servicio del ministerio, pues se supone que el ministro sabía esto y por supuesto el presidente también lo sabía. No solo esto, esta semana nos enteramos cómo la auxiliar del ministro Bonilla, María Alejandra Benavides, había hecho todos los contactos por orden del ministro para esa generación de urgencia de obras civiles por causa de unos inminentes desastres en Cotorra, en El Salado y en Saravena. Y eso concuerda con lo dicho con Sneider Pinilla y por Olmedo López, quienes presentaron una cantidad de chats diciendo cómo se había programado que los directores, el director y el secretario de la Unidad Nacional de Riesgo, fueran gestionando para que fuera posible hacer estos contratos de estos desastres mediante el uso de créditos que iban a ser aprobados por los congresistas que hacían parte de la Comisión de Crédito de la Cámara de Representantes. Y entonces allí estas obras civiles, pues ¿por quién iban a ser elaboradas? Por contratistas amigos de estos congresistas. Y resulta que el ministro dice que el presidente estaba al tanto de todo lo que él hacía. Entonces lo obvio es que el presidente tuviera conocimiento de todo esto. Y entonces sale el presidente esta semana en un discurso diciendo lo siguiente. Lo quieren descuartizar cuando ellos mismos hicieron lo que le critican al ministro. Durante décadas han sacado centenares de miles de millones de pesos en el año para comprar congresistas. Es decir, Petro no solo confiesa que sí sabía, porque él dice que si en otros gobiernos sí era posible que el ministro comprara a los congresistas, que cuál era el problema que en este gobierno se hiciera lo mismo. Esto es una confesión, esto es una reafirmación de lo que está diciendo el ministro. El presidente lo sabía todo. O sea que el presidente muy seguramente también sabía que hubo una destinación de 1.4 billones de pesos
para una contratación de lo que se ha denominado, o lo que la silla vacía en su momento denominó, un carrusel de la contratación en la hidroeléctrica de Urrá. 1.4 billones de pesos asignados o repartidos entre 10 contratistas, de los cuales 3 eran cercanos al gobierno. Eso lo dije en otro video hace algunos meses. Por supuesto, el ministro Bonilla dijo en agosto que allí había una fuerte disputa política en la hidroeléctrica de Urrá. Obvio, él lo sabía de primera mano, porque recordemos que esta hidroeléctrica, el mayor componente accionario es del Ministerio de Hacienda. Por supuesto, hay designados del ministerio en la Junta. Entonces él sabía de primera mano que este 1.4 billones de pesos estaba siendo repartido de una forma en la que estaba sufriendo la hidroeléctrica un detrimento patrimonial cerca de los 300.000 millones de pesos. Porque ellos estaban comprando la energía barata y la están vendiendo cara. Entonces ellos eran los que más se lucraban. El problema es que había unas empresas cercanas al gobierno, cercanas a Ricardo Roa, como Energético, que es una empresa cuyos dueños son Marisol Segura y su hijo José Alejandro Jiménez, quienes son dueños de una casa donde funcionaba una empresa energética de, oh sorpresa, el novio de Ricardo Roa, Julián Caicedo. Pero digamos que esto es mera coincidencia. Sin embargo, antes de esta sentida despedida de Ricardo Bonilla, se conoció una denuncia por parte de este ministro en contra de Ricardo Roa y de Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del presidente Petro, que al parecer sí fue creado por este último. Denuncia por tráfico de influencias. La razón es que se supone que estos dos usaron su poder de estar muy cercanos al Ejecutivo para que la concesionaria que está construyendo el Parque Solar Urrá 19,9 tuviese también la obtención de otra licitación, INTI 2, otro parque solar, y también se está gestionando un reajuste financiero por 60.000 millones de pesos, que corresponde 30.000 millones a lo que han dejado de percibir esta concesionaria por cuenta de los retrasos, por cuenta de supuestamente el desequilibrio financiero del contrato, y 30.000 millones por el lucro cesante. ¡Qué bonito! Pero no sabemos si es una simple coincidencia. No sabemos si es coincidencia esta foto en la que aparece Ricardo Roa, Laura Sarabia, Nicolás Alcocer Petro y los dueños de Luxim Ingeniería SAS. Ellos son los que se unieron a Power China para hacer el consorcio que está construyendo el Parque Solar Urrá 19,9. No sabemos si esta foto es mera coincidencia, como tampoco sabemos que el representante de Power China en su momento fue Óscar Felipe Rueda Plata, quien hoy en día es el representante de ProColombia en la China, sea hijo de Orlando Rueda y de Marta Plata, quien también es contratista del Estado, hermana de la mejor amiga de Verónica Alcocer, Carolina Plata. No sabemos si todo esto es mera coincidencia. Peor aún, no sabemos si Lucía Méndez Petro, que es la representante legal de Luxim Ingeniería SAS, tiene algo o no que ver con Gustavo Petro y Nicolás Alcocer Petro, o es coincidencia que compartan el apellido. Lo que sí está absolutamente claro es que desde el Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y otras entidades como la Hidroeléctrica de Urrá, se está expoliando el erario. Se está haciendo lo que supuestamente venían a combatir. Es decir, el cambio solo fue un eufemismo
para poder llegar al poder político. El cambio no era real, se quería era el poder político, no un cambio. El problema es que los colombianos estaban hasta el hartazgo de toda la corrupción que venía por los gobiernos anteriores y resulta que caímos en un gobierno de izquierda que vino a realizar los mismos actos de una forma exponencial, como todos los gobiernos de izquierda, que lo quieren absolutamente todo. Quieren todas las entidades y las quieren expoliar. Por eso llevan a la quiebra de las finanzas públicas de los países que son gobernados por ellos. Feliz tarde.